en nuestra forma de pensar, de relacionarnos, de vivir el día a día y también de ir rompiendo con aquellas cosas o lazos que traemos de nuestro pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, el tema de hoy es el matrimonio cristiano. Y el objetivo que hoy vamos a desarrollar, pues es aprender cómo vive un matrimonio de acuerdo con el modelo de Dios. Y esto es sumamente importante porque se entiende que el matrimonio, que viene a ser la base de la familia, pues al final del día también es la célula de la sociedad, de la iglesia y de toda organización humana. Conforme el matrimonio, tal la sociedad. Entonces, por eso el matrimonio está siempre en la mira del enemigo, porque sabe que en caso de desmoronarse los matrimonios o de debilitarse, pues ahí se lleva a toda la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y pues la realidad es que el día de hoy, o los días de actualmente, el matrimonio vive una crisis. Entonces, nosotros necesitamos aprender cómo vive un matrimonio de acuerdo con el modelo de Dios y así transmitirlo, así enseñarlo, porque en ello hay gran bendición. Bueno, para empezar, habría que hablar de cuáles son las uniones fuera del orden de Dios. Y yo creo que para hablar de las uniones que están fuera del orden de Dios, habría primero que enfatizar o dejar claro cuál es la unión que está dentro del orden de Dios. Y Génesis 5:2 nos lo deja de una forma muy clara, muy sencilla, muy ilustrativa, y aquí lo tenemos. La unión fuera del orden, la unión dentro del orden de Dios, eh, viene aquí en Génesis 5:2 y dice así: los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Bueno, pues ahí podemos ver varios elementos, ¿no? Primero, bueno, pues Dios conforma o crea al hombre y la mujer, él mismo los une y los bendice. Y a esta configuración es a lo que se le conoce como la unión del orden, dentro de la voluntad de Dios. Una relación de un hombre y una mujer con la bendición de Dios, ¿verdad? Una relación de un hombre y una mujer con la bendición de Dios. Esa es la unión, ese es el matrimonio que Dios pensó desde la eternidad, que Dios eh, creó, que Dios bendice y que Dios establece desde el principio de la creación. Este pasaje lo encontramos allí en los primeros pasajes donde vemos cómo Dios está con su palabra creando todas las cosas, y así como Él creó los cielos, la tierra, los animales, las estrellas, los monstruos marinos, toda la flora, toda la fauna. Bueno, pues entre ello también Dios creó al hombre y a la mujer, y en esa unión Él declaró una bendición especial, y esa es la unión que está aprobada de parte de Dios. Entonces, cualquier relación que no se acopla a esta declaración, a este postulado, pues está fuera del orden de Dios. Como cual, bueno, pues el más básico, creo que es muy común, es la unión de un hombre y una mujer sin la bendición de Dios. Un hombre y una mujer pueden estar unidos, pero no tener la bendición de Dios, y no es una unión esa que Dios apruebe, para empezar, ¿verdad? Y de ahí nos podríamos ir más adelante, como las uniones entre hombres o uniones entre mujeres. Evidentemente, esas configuraciones pues no van a tener la bendición de Dios, porque este es el modelo.
Este es el modelo y algo que parece tan simple, mis estimados hermanos, la maldad del hombre lo complica tanto. Algo que parece tan sencillo, algo que parece tan claro y fácil de recibir. Hoy en la actualidad, a quien defendemos este modelo, pues nos pueden tachar de retrógradas, de anticuados e incluso eh, hay personas que se dicen cristianas y he conocido, me consta, que ponen en duda este pasaje, ¿no? Entonces, dicen, bueno, creo en la palabra, creo en las escrituras, pero ahí se me hace que ese pasaje ya no aplica para la actualidad, ¿no? Queriendo defender algunas relaciones fuera de este orden. Se puede escuchar argumentos tales como que, bueno, mientras sea amor, no importa, ¿va? Mientras se amen y humanamente se quiere anteponer al amor a lo que Dios ya estableció. Y no es así, mis hermanos, eso no puede ser así. Ahora, fíjense una cosa que también, y aquí se puede desprender, quien duda de un pasaje como este tan sencillo, donde con un ojo sano podemos advertir la unión que Dios bendice, pues si nosotros ponemos en duda los pilares de las escrituras en cuanto a la creación, pues todo lo demás se nos puede desmoronar. Por eso la palabra de Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero no puede ser tibio, no podemos nosotros escoger que sí nos conviene o se amolda a mi pensamiento y que no. Y esto es algo que está pasando muy común hoy en día. La realidad es que yo lo alcanzo a ver, cada día se va a poner más complicado para los cristianos que queremos defender o no defender, creer simplemente lo que las escrituras señalan, que una bendición es sobre una pareja que es conformada entre un hombre y una mujer y que ese es el matrimonio que Dios conformó desde su corazón. Y hay un propósito efectivamente, y como yo se los estaba comentando, a través de esta unión es que Dios hace grandes cosas. Y en contra de esta unión, en contra de este orden, es que el enemigo también está haciendo estragos en la sociedad. Entonces, ya hay muchas perversiones, hay muchas cosas que hoy podemos ver, como el hecho de que en algunos lugares hay personas que se están uniendo o que quieren legislar y reglamentar, hacer leyes en el sentido de que un hombre se puede, no sé, unir a un animal o hasta a un árbol o cosas por el estilo, ya aberraciones que van más allá de lo impensable, pero bueno, al final del día nosotros estamos para conocer que el matrimonio Dios lo estableció desde el principio de la creación y no solo eso, sino uno lo analiza con mayor detenimiento, él lo pensó desde antes incluso de la creación, porque incluso Dios nos dice a través de su palabra que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y miren, aquí entramos en algo bien interesante. Cuando Él pensó en ti, cuando Él te pensó, te creó en su pensamiento, Él te pensó ya incluso con la pareja que tú ibas a tener, con los hijos que tú ibas a tener, y con toda tu paquete de bendiciones que Él tenía preparado para cada uno de nosotros. Por otro lado, por motivo del pecado, pues uno deja de alcanzar esas promesas o convierte esas bendiciones en maldiciones, ¿verdad? Pero bueno, nosotros estamos aquí para poder ir conociendo la voluntad de Dios y para ir enmendando y ir corrigiendo lo que no se hizo bien en su momento, si es que no se hizo bien, porque al final del día, la forma, dice la palabra de Dios, que tal es el corazón del hombre, así es él. Y nosotros debemos de tener un corazón sano y acorde a la voluntad de Dios para así proyectarnos no solamente en el matrimonio, sino en todas nuestras áreas de la vida e incluso así enseñarlo a las nuevas generaciones. Entonces, bueno, aquí lo interesante y lo importante por rescatar es la unión que Dios aprueba.
Aquí, déjenme ver. Ok, vamos a hablar un poquito más de las consecuencias que hay detrás de un desorden en cuanto a las uniones o a la unión que Dios aprueba, ¿verdad? Y fíjense que es bien interesante porque vamos a decir las cosas como son, incluso en una relación entre un hombre y una mujer que no tienen la bendición de Dios, su relación y su experiencia íntima, bueno, pues esto cae en el ámbito de la fornicación. Y es algo complicado de recibir para muchos, pero así es. La fornicación es una relación íntima entre un hombre y una mujer, a empezar, que no tiene, que no es precisamente entre un matrimonio, ¿verdad? Por eso, Primera de Corintios nos dice 7:2, pero a causa de las fornicaciones, fíjense nada más, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Mujer y marido en el sentido de la bendición que viene por motivo de estar en orden en cuanto a nuestra pareja. Y hay mucho que habla respecto a esta situación, ¿verdad? Que es una manifestación innata o natural de una relación que está fuera del orden de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes, que nos apartemos de fornicación. Mira más abajo que dice Primera de Corintios 6:18, que huyamos de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera de Corintios 6:19 dice, o ignoras que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, en mí, el cual tenemos de parte de Dios y que no es de nosotros. Bueno, pues déjenme regresar tantito. Es una realidad que toda relación fuera de la bendición y del orden de Dios está a un paso, está muy cerca de poder caer en esa condición que la palabra de Dios nos advierte que no es conveniente para el pueblo de Dios, que tiene que ver con la fornicación. Y es así que entendemos incluso, pues que en la Biblia no existe como tal, ni siquiera el noviazgo, ¿no? Si es que somos muy cuidadosos y precisos en lo que las escrituras señalan, porque también el noviazgo en muchas ocasiones se presta para caer en esta condición de fornicación. Y bueno, pues no se hable más incluso de condiciones donde hay relaciones de homosexualidad o relaciones fuera del matrimonio, de adulterio, de infidelidades, etcétera, etcétera, porque bueno, pues todo ello conlleva todo lo contrario a la santidad que Dios espera que su pueblo desarrolle. Entonces, la relación que Dios bendice es entre un hombre y una mujer, un matrimonio en el cual, pues bueno, Dios empieza a obrar no solamente en esa pareja, sino que también las bendiciones que Dios derrama en ellos alcanzan a sus hijos y a los nietos y a futuras generaciones. El orden de Dios en cuanto al matrimonio, pues nos evita caer en toda esta condición que después es muy complicado de ir revirtiendo, porque la voluntad de Dios, él lo dice primera de Tesalonicenses 4:3, es su voluntad, es nuestra santificación. Amén. Entonces, bueno, dejando este punto ya atendido, tendríamos que hablar de los matrimonios mixtos, que no son necesariamente o precisamente matrimonios que están fuera de la voluntad de Dios, como los que hemos estado hablando. Cuando hablamos de matrimonios mixtos, estamos hablando de estos matrimonios que se configuran particularmente por personas que tuvieron algún matrimonio anterior o hijos con otra persona, ¿no? Anteriormente. Eh, Estos también pueden entrar en la bendición, en el orden de Dios, aunque habrá que tener ciertas
consideraciones, ¿no? Antes de comenzar, antes de hablar de este pasaje, déjenme seguirles diciendo de los matrimonios mixtos. En este sentido, pues lo recomendable es como que tener ahí un equilibrio entre las parejas que se unen de forma mixta, es decir, eh, hemos visto incluso en la congregación, en la iglesia, que una viuda pues hace mancuerna con un viudo, o si una persona, una mujer tuvo hijos con algún otro varón, pues a la hora de su restauración, en el mejor de los casos podría ser que fuese con otro hombre que también tiene hijos para que entonces puedan ellos llevarse de la mano en cuanto a a la misma experiencia, a la misma condición previa con la que ellos han vivido. Se ha visto, por ejemplo, casos donde una pareja nunca ha tenido hijos y se junta, se une a otra que ya los ha tenido, y de repente quienes tienen la peor parte pues son los pequeños, ¿no? Los niños que no reciben el mismo trato de parte de la pareja que no es su padre biológico. Pero bueno, finalmente Dios puede ir restaurando todas estas situaciones. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce los errores que hemos cometido y bueno, él también en esa condición quiere que podamos ir ordenando nuestra vida de poco a poco, de la mano de su palabra. Hay situaciones donde los matrimonios aún no están rotos y también ahí hay indicaciones por parte de la palabra de cómo manejarse en esos sentidos, pero se ven, por ejemplo, casos donde ya los matrimonios no tienen vuelta de hoja porque pues ya las parejas incluso ya se casaron con alguien más y tienen incluso ya hijos con la nueva pareja, pues son situaciones que también de la mano de la palabra se pueden ir arreglando, aunque lo ideal, evidentemente, es que eso no ocurriera, aunque lo ideal, pues sabemos que en estos tiempos y en esta sociedad no ocurre. Pero bueno, eso es lo que estaríamos hablando de los matrimonios mixtos, matrimonios que por un pasado, por una condición del desconocimiento de la palabra de Dios, pues tuvieron algunas repercusiones y que están buscando, ¿verdad?, de rehacer su vida de una forma ahora sí acoplada a la voluntad de Dios, siguiendo lo que el Señor indica y siguiendo lo que el Señor manda. Y hay solución, pero sí hay un discipulado en ese sentido particular para que verdaderamente esa nueva unión pueda ir dando, madurando, fortaleciéndose y alcanzando las promesas que Dios también tiene para ellos y para sus hijos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Ok, si no es así, pues vamos a seguir adelante. Bueno, les comentaba que en ese sentido hay un pasaje muy importante, ¿verdad? Que es segunda de Corintios 6:14, que nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pues bien, este pasaje nos lo deja de forma muy clara, ¿verdad? En cuanto a que un creyente no debe de tener un compañerismo, una relación íntima, directa con un incrédulo, a lo cual se le llama un yugo desigual, un error que se comete muy a menudo, incluso hoy en día, mayormente por los jóvenes, ¿no? Cuando uno es cristiano y cree que puede convertir al que no lo es y tiene la esperanza de que en algún momento pueda cambiarle la mente, ingenuamente no dándose cuenta que quien hace eso es Dios, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos advierte que no debemos unirnos en yugo desigual
con los incrédulos, pero este pasaje lo puse aquí porque viene a colación y podemos retomarlo también en lo que les estaba comentando, que una unión no debe de ser en un yugo desigual y podemos ver que hay más formas de yugo desigual que simplemente entre un incrédulo y un creyente así de forma directa. Les comentaba, si una viuda se uniera con un joven o una persona que nunca se ha casado, podríamos entender que hay un yugo desigual en cuanto a la experiencia, en cuanto a la vivencia, en cuanto a los intereses que cada uno de los dos tiene en su persona. Pudiéramos entender también este tema del yugo desigual entre aquellas parejas que tienen un tiempo considerable de diferencia entre las edades, ¿verdad? También se ha podido advertir que al momento de la emoción, del enamoramiento, pues todo este tipo de cosas no se toman en cuenta, pero a la larga terminan pesando. Les comentaba ya el caso por ejemplo, uniones donde una de las dos personas de la pareja tiene hijos y la otra nunca ha tenido, también termina repercutiendo. Ya no se diga si uno es cristiano y el otro es incrédulo o incluso ateo, pues bueno, ya está todavía peor porque cae en lo que aquí nos está comentando las escrituras. Entonces, hay que tener esto en cuenta porque no solamente, insisto, lo que les comentaba respecto a nuestra propia persona, sino también en lo que en algún momento Dios va a permitir que nosotros aconsejemos a otros más, ¿no? Yo estoy seguro que Dios te va a permitir ver muchos casos de este tipo y es que es el pan de todos los días. Si ustedes vieran las cartas de intenciones de oración, la mayoría de casos tiene que ver con problemas en las uniones matrimoniales. Muchos de los necesidades de consejería tiene que ver con esta situación, con las parejas, con los matrimonios, con situaciones que tienen que ver con el orden conyugal. Entonces, insisto, hay que tener muy en cuenta todo este tipo de cosas, llegando el día para ponerlos en práctica en nuestras vidas, si Dios sí lo permite, o de frente a lo que Dios quiere que hagamos como consejeros. Bueno, el matrimonio bendecido por Dios. Vamos a enfocarnos en el matrimonio bendecido por Dios. Fíjense que este pasaje es muy hermoso, es el Salmo 128:1, que es el cántico de los peregrinos que suben a Jerusalén. Fíjense qué dice aquí: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás, dice ya aquí, gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Y aquí ya viene lo que atañe al matrimonio. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión, que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida, que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Fíjense que algo bien interesante, y creo que estarán de acuerdo conmigo, es que todos, sin excepción, pues todos queremos vivir con gozo, todos queremos gozar el fruto del trabajo, todos queremos ser felices, todos queremos ser prósperos, todos queremos tener hijos sanos, vigorosos, todos queremos tener la bendición de Dios, nos declaramos bendiciones, incluso no solamente entre el pueblo de Dios, sino bueno, esto ya es tan común que hasta en la calle, hasta el borracho bendice, cualquier persona declara bendiciones, cualquier persona quiere que le vaya bien, pero cuando nosotros vemos las cosas desde un punto de vista sobrio, pues nos damos cuenta que esto no ocurre, ¿verdad? Así nada más por desearlo. No es algo que ocurra
como por automático, no es algo que ocurra nada más por anhelarlo, no es algo que ocurra simplemente por quererlo. Y pues esto ocurre porque todas estas bendiciones que ustedes ya ven aquí son producto de una condicionante, o sea, las bendiciones de Dios, las bendiciones y las promesas de Dios están condicionadas, mis hermanos. Hay una condición de por medio. Aquí ustedes si ven bien la pantalla, a ver, yo le voy, hay un pasaje en particular que nos marca la condición, la condicionante, para que todo esto que estamos aquí viendo aplique. No es tanto que lo queramos, no es tanto que lo digamos, no es tanto que lo proclamemos, sino que hay una condición ahí. A ver, ¿quién quiere señalarme el versículo que señala la condicionante? A ver, ya levantaron ahí la mano. Venga, Rubén, dime cuál es. Ay, perdón, es que no le podía quitar el mudo. A ver, no te preocupes. Es el, es el versículo 4, ¿no? Es Que el dice, 4, mi es la bendición del Señor para los que le temen, ¿no? chanfle. Entonces no es para todos, no es general, no es para el que lo quiere, no es para el que lo dice como mantra. Pues no. Y eso es algo que, miren, aquí entre nosotros lo podemos ver y recibir, ¿verdad? Pero el mundo no lo ve. La gente del mundo, los que están fuera de Cristo, no se dan cuenta de eso. Por eso la palabra de Dios, fíjate que es bien interesante, dice que los que están en tinieblas, los que no tienen la luz de Jesús, quienes no tienen la lámpara de Dios, que es la palabra, a sus pies, pues tropiezan y no saben ni con qué tropiezan. Qué terrible, mis estimados hermanos. Quiero que visualicen esta condición espiritual de tropezar, de tropezarse nuevamente, de que me vaya mal y que no sepa ni por qué, ¿verdad? Porque, insisto, a todo mundo quiere que le vaya bien. Y aquí podemos ver nosotros de una forma muy clara, muy sencilla, incluso como niños, ¿verdad? Eh, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los niños y que quien no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. Pues si lo vemos de una forma muy simple, quiere decir que entonces la falta de temor a Dios es el gran problema que he experimentado las sociedades, que hemos experimentado nosotros también, ¿verdad? Y que simple y sencillamente por esa falta de temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, hemos errado en muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque mira, si tú analizas este pasaje es el pensamiento, es el corazón, es el sentir de Dios para el hombre, obviamente, y la mujer. Esto es lo que quiere Dios, esto es lo que Dios pensó, esto es lo que Dios está restaurando en cada uno de los hombres que por motivo del pecado erraron en el camino. Fíjate nada más, pues ¿quién no va a querer lo que ahí dice? Felicidad, ¿no? Felicidad, gozo, prosperidad, eh, que la esposa sea como una vid fructífera, floreciente, que los hijos sean vigorosos, creciendo, ¿verdad? Alrededor de la mesa. Wow, que haya una bendición continua desde Sión que representa el trono de Dios, el reino, ahí el lugar santísimo donde el Señor tiene su estrado. Que no solamente Dios nos bendiga, sino que nosotros veamos prosperar cuanto está alrededor de nosotros toda la vida, no solamente un día. Y que no solamente eso, sino fíjense, y yo creo que ustedes ya lo advirtieron, que hablo muy continuo de todo lo que Dios quiere, que no es para nosotros, sino también para las generaciones por venir, nuestros nietos. Y obviamente que Israel tenga paz.
que Israel, en este caso, haciendo referencia a cada uno de nosotros, vivamos ese shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz en medio de las tormentas, pues esa paz es Jesucristo. Bueno, pues todo eso es lo que Dios anhela para todos nosotros. Y por ignorancia, por descuido, por desidia, muchas veces estamos buscando, y no hablo de este grupo, hablo como género humano, estas bendiciones, estas promesas en cosas que no aprovechan, en cosas que no proporcionan estas promesas, ¿verdad? Cumplidas del Señor. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el temor de Dios implica, pues incluso lo que orábamos al principio, ¿verdad? Que haya una constancia, que haya una perseverancia, que haya un amor, que haya una pasión por Dios. Esa es la verdadera prosperidad. No tanto como se ha manejado en algunas corrientes o en algunas iglesias, que simplemente por ir y, y anhelarlo o decretarlo, que también va de la mano, pero no es exclusivo, es un todo, pero de forma particular tiene que ver con el temor y ese temor reverente a nuestro Dios. Y a ustedes están viendo aquí lo que el Señor nos muestra como parte de la problemática que la sociedad y los matrimonios enfrentan, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos grande tarea porque es algo que primero tenemos que recibir y luego tenemos que trasladar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque queremos, ¿verdad?, que la promesa de Dios se haga manifiesta en nuestras generaciones. Incluso, en algunos casos Dios nos levanta, como dice su palabra, como reparadores de ciudades en ruinas, porque también entendemos que muchas de las formas en cuanto al matrimonio las recibimos por parte de nuestros padres, ¿verdad? Y ellos a su vez de sus padres, y ha sido como una cadena de maldición que ha seguido de generación en generación, pero ahora, ojo, Dios nos levanta, nos muestra su voluntad, nos muestra las claves de la bendición en esta tierra y que no solamente quedan en nosotros, sino que continúan y nos va diciendo que pongamos mucha atención porque seguramente a través de lo que nosotros recibamos y pongamos en práctica va a haber grande bendición. Pero bueno, aquí este pasaje está hermosísimo por todo lo que nos deja ver. Ese es el matrimonio bendecido por Dios. Cuando esté en el orden de Dios, eh, eso pasa. También antes de pasar a este punto, se me viene a la mente algo que quería comentarles. Ustedes saben que el enemigo conoce la palabra, ¿verdad? Y él opera a la inversa. Dice la palabra de Dios que el enemigo es mentiroso y él vino a matar, a robar y a destruir. Y el enemigo es astuto y dicen en las escrituras que es como un león rugiente que anda viendo a quién se devora. Entonces ahora ustedes van a entender por qué el enemigo de continuo está bombardeando a los jóvenes o a cualquier persona para meter en su mente un concepto erróneo de lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque sabe el enemigo que de desvirtuar la voluntad de Dios con respecto al matrimonio en nosotros, nos vamos a privar de muchas bendiciones. Y no solamente nos vamos a privar de muchas bendiciones, sino también nuestros hijos y nuestros nietos. En la forma en que el enemigo trastoque el concepto, fíjense nada más, el concepto del matrimonio, en ese sentido trastoca muchas de las bendiciones de parte de Dios y lleva a la gente por el camino de la maldición, por el camino de la división, por el camino de la enfermedad, del divorcio, de la soledad, de la desesperanza y de la escasez.
Entonces, creo que estamos viendo esa ambivalencia. Y una de las cosas que también el enemigo ha abordado con mucha frecuencia, que por eso ahí le puse desmitificando, son las expresiones del amor conyugal. Antes de leerles Génesis 1:28, quiero que sepan que hay muchas personas, muchas personas, que más de las que uno pudiera imaginarse, que creen que el fruto prohibido que comió Adán y Eva era la relación íntima entre el hombre y la mujer. Muchos creen que la relación íntima, la sexualidad entre hombre y mujer, fue el fruto prohibido. Y desde ahí empieza la cizaña del enemigo, porque eso no es así. La Biblia no nos enseña qué es eso. Es más, la Biblia ni siquiera nos dice que era una manzana, mucho menos es que ellos hayan tenido una relación sexual y que por eso hayan comido del árbol del fruto prohibido, ¿no? Pero esta es una idea tan extendida que empieza a desvirtuar en la parte más profunda y más íntima el matrimonio, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí Génesis 1:28, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. La palabra clave en este pasaje es a la que yo quiero llamar su atención, es esta de, allá me fui, que me regreso, esta de multiplíquense, multiplíquense. Pues no hay forma de que Adán y Eva se multiplicaran si no era a través de una relación sexual con la cual concibieran a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esta palabra, este pasaje, desmitifica esa mentira que, insisto, hay personas de veras que no las sacas de esa idea de que la relación sexual es prohibida, de que la relación sexual es el fruto prohibido, y evidentemente no lo es cuando está dentro del orden de Dios, cuando está dentro del orden de la relación que Dios bendice, que como ya lo vimos al principio es entre un hombre y una mujer que tienen la bendición de Dios. Y es ahí donde esto que muchos han contemplado como una algo prohibido, pues viene a ser una de las expresiones más profundas y hermosas del amor conyugal, ¿sí? Pero bueno, hay un orden, aquí incluso la palabra lo deja ver, sean fructíferos, fructifiquen, den frutos, ¿no? Y si lo empatamos a lo que ahora nosotros también conocemos en Cristo, pues los frutos, no sé a ustedes qué les suenen, pero a mí se me viene a la mente los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos por motivo de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra constancia y perseverancia, y emparejado a esta fructificación, que si ustedes lo analizan, tiene que ver con la madurez que nosotros vamos desarrollando en todos los ámbitos de nuestra persona, tanto físico, emocional, espiritual, en el alma, en nuestros pensamientos. A la par de eso, pues también nos pide el Señor que tengamos esas expresiones de amor conyugal, sí, ¿verdad? Dentro de ese mismo contexto, dentro de ese mismo orden, que es donde se empieza a configurar la plenitud de la persona en conjunto con su pareja. Y bueno, pues esto fue lo que otra vez, si lo analizamos en retrospectiva, es algo que se perdió ahí en el huerto del Edén por motivo del pecado. Ese orden que Dios había establecido es algo que se perdió por motivo de la desobediencia, que ya lo habíamos visto por ahí en alguna clase,
más allá del fruto que se hayan comido Adán y Eva, el punto es que ellos desobedecieron. Ellos dudaron de Dios e incluso contemplaron, ¿verdad? La mentira de Satanás, de que el mentiroso era Dios, porque acuérdense que Satanás les dijo, pues no morirán, les dijo que morirían si comen eso, pues no, no morirán. Y ellos coquetearon con la seducción, con, el, con el engañador, con la mentira, y por motivo de eso, todo esto que aquí estamos viendo se perdió. Pero la buena noticia, el evangelio, es que si bien todo esto se perdió, Dios en su gran amor que tuvo por nosotros envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros para que creyendo en Él no muramos, sino tengamos vida eterna. Y en esa vida eterna, ese Edén perdido se empieza a restaurar. Por eso es importante revisar lo que se perdió por motivo del pecado en Adán y Eva, porque precisamente es eso lo que Dios quiere que se restaure en nosotros y por medio de nosotros. En el nombre de Jesús, en la obra de Jesús, en la justicia de Jesús, en la santidad de Jesús por medio de la cual nos santifica de frente al Padre. Y pues, ¿qué más sino por medio del Espíritu Santo habitando dentro de nosotros para poder ir caminando en esa restauración que Dios tiene pensada para cada uno de nosotros? Pero bueno, ya aquí desmitificamos esta idea. Yo la primera vez que escuché a alguien decir eso, pues fue muy sorprendente, pero vi que era un argumento muy anclado a la persona y que, pues, entonces yo decía, entonces, ¿cómo vives tu matrimonio, verdad? Dice la palabra de Dios que sea el matrimonio su lecho sin mancha, y ya con ese tipo de ideas, pues ya no puede ser así, que es parte de lo que el enemigo ha querido sembrar en el corazón de los hombres para privarlos, insisto, de vivir las bendiciones que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Ahora, aún más, fíjense lo que dice aquí este pasaje de Proverbios 5:16. Por eso es hermoso nosotros que tenemos ese acceso no solamente a la palabra, sino al trono celestial y de la mano del Espíritu Santo y justificados por la sangre de Cristo, el poder leer esto que es el corazón de Dios, mis hermanos. Es el corazón, es su mente en cuanto a su voluntad para nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios 5:16 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Aquí ya es claro, ¿no? O sea, aquí ya no nos deja lugar a dudas de que lo que estamos hablando concuerda la voluntad de Dios. Dice, deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea para ti, sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela, una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Fíjense qué bonito lo detallan las escrituras en cuanto a la relación de un matrimonio en el orden de Dios, en el orden de Dios. Ahí es donde se empieza a ser pleno el amor que Dios tiene pensado para sus hijos, en santidad, en honra, en respeto, en santidad, hermanos. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Y déjenme platicarles algo antes de seguir con la siguiente. Fíjense que, y esto no sé si alguien de ustedes lo ha escuchado, pero se hace un proceso de adopción, cuando hay un proceso de adopción, hay 3 áreas que se revisan
de una forma exhaustiva, que tiene que ver con la parte psicológica, con la parte de trabajo social y con la parte médica. Pero la parte más exhaustiva, la más profunda, es la parte psicológica, y dentro de la parte psicológica, el área que más se revisa, que más se examina con lupa en cuanto a la relación de pareja, es el ámbito sexual. Es el ámbito sexual de 500 preguntas que le hacen a uno como pareja a través de cuestionarios intensos. La mayoría de ellas tienen que ver con la relación íntima entre las parejas, ¿no? Y ya platicando con los psicólogos, nos platicaban que ahí es donde se ve qué tan sólido es un matrimonio, si hay violencia, si hay agresiones, si hay acuerdos, si hay capacidad de tolerancia, si hay verdaderamente la manifestación del amor a través de lo que se hace y lo que no se hace en la relación íntima entre las parejas. Fíjense qué importante, ¿verdad? Entonces, muchos a los cuales no les eh, presentan una propuesta de adopción es porque alcanzan a vislumbrar que en esa área hay problemas serios que pueden trasladarse al pequeño al que se les va a dar en adopción. Y ahí muchas personas les frenan el proceso o o les dan largas, ¿no? Entonces, qué importante conocer esto para poder, insisto, recibirlo de Dios y también así trasladarlo a quien Dios nos dirija, porque es un tema también que ha venido siendo perturbado y tratado de ser golpeteado por el mismísimo enemigo, dándole una connotación de maldad, una connotación de prohibición, una connotación de lo oculto, de lo escondido, de un tabú que pues uno lo ve en la palabra de Dios con respecto al matrimonio. En cuanto al matrimonio, pues no, es parte de la voluntad de Dios que busca que ahí mismo se dé una expresión de amor plena, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues ya están viendo varios elementos. Por un lado, que el enemigo ha buscado, y la misma maldad del hombre, o sea, vamos a dejarlo claro, es tanto el enemigo como la misma perversión, la maldad que hay en el hombre, que ha desvirtuado desde la unión de un hombre con una mujer, la bendición que conlleva la voluntad de Dios para que esto sea fructífero, y de ahí todas las expresiones perversas que hemos podido ver de relaciones matrimoniales y sexuales, y a las cuales hoy las nuevas generaciones están completamente expuestos, ¿no? Todavía hace algunos años, pues era más difícil entrar o encontrarse de frente a todo este tipo de información perversa, de relaciones, de uniones, y ahora no. Ahora uno abre Facebook, abre YouTube, las canciones, las tendencias de la música actual. Si ustedes lo analizan con detalle, si ustedes lo analizan con detalle, ataca de forma particular y de forma directa lo que estamos en este momento desarrollando, porque es un área que el enemigo sabe que de trastocar en el hombre lo va a llevar a unas áreas muy difíciles de salir, donde hay, insisto, maldición, enfermedades, desesperanza, soledad y mucho de lo que hoy en día las nuevas generaciones están viviendo. Es un ataque frontal al matrimonio, y pues el enemigo no para. Se me viene a la mente incluso lo que se está viviendo con esta situación de las feministas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han analizado lo que está pasando o lo que hay detrás, el espíritu que se mueve detrás de los movimientos feministas. Fíjense, hace poco lo venía analizando el vehículo,
y pues las feministas están abogando por una liberación de la opresión del hombre, ¿no? Y la realidad es que precisamente por el desconocimiento de lo que estamos viendo ahora, el hombre en ese desorden también ha aprovechado su condición y ha hecho mal uso de su propia fuerza y de su propia autoridad, lacerando a muchas mujeres. Y hoy en día, pues este movimiento se nutre de eso, ¿no? De la liberación del hombre. Pero fíjense nada más cómo la medicina también viene a ser tan mala como la enfermedad, porque si ustedes analizan qué promueve el movimiento feminista, bueno, pues liberarse del hombre. ¿Y cuáles son los elementos que atan a una mujer con un hombre? Pues los elementos particulares o principales que atan a una mujer para con un hombre, en primera de cuentas es pues la dependencia económica, ¿no? Por eso las mujeres ahora quieren liberarse y quieren tener sus propias fuentes de empleo para no estar sometidas a ese hombre opresor que las agrede y las violenta y que, insisto, hasta cierto punto, pues tienen justificación, pero fíjense que de ahí viene a colación otro elemento que ata, de acuerdo a esta visión, a las mujeres para con los hombres, pues son los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que promueven los grupos feministas? Pues el aborto, porque al final del día se ha entendido que el salir con un niño las ata a un hombre y por eso dentro de las iniciativas que buscan las feministas es tener ellos la posibilidad de legislar el aborto para hacer con sus cuerpos lo que ellas quieran, mandan algunas o sugieren algunas de ellas. Y si ustedes lo analizan, es ir agregándole mal al mal. Algo que de por sí ya era malo, que era un desorden en cuanto a las formas de convivencia entre hombre y mujer, por falta de temor, por falta de temor, entonces ahora se le agrega más pecado, más mal a lo que de por sí ya estaba mal. Y esto nos deja ver algo que es bien interesante, mis hermanos. La vida de los hombres, esto me lo enseñó Dios a través de un sueño. Yo veía una pendiente, una avenida, así una subida, y yo veía un vehículo, un carrito, que subía con mucho esfuerzo y que si el carrito perdía ese esfuerzo de ir subiendo, se detenía, pero inmediatamente empezaba a descender. Y conforme descendía, cada vez agarraba más fuerzas en la inercia hacia abajo. Y frenarlo era muy difícil. Se podía, se frenaba y otra vez empezaba a ir hacia arriba. Yo le preguntaba a Dios que qué me quería decir con eso. Yo le decía, Señor, ¿eso qué quiere decir? Y fíjense que Dios sí me mostró que así es la vida de los hombres y que ese carrito eres tú y soy yo. Y lo que Dios me quería decir a través de ese sueño, que la vida de los hombres y la vida misma es una subida hacia el reino celestial y que el hombre, fíjense nada más lo que les voy a decir, que el hombre o está subiendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero está subiendo, pero que si no sube, va en descenso de forma muy rápida. Pero hay una condición que no se cumple en el camino de la vida y el hombre nunca está estático, nunca está estático. Es decir, si tú no vas creciendo en Cristo, vas descendiendo. Y algunos piensan que puede haber una pausa, no hay pausas. Y así es la maldad. Por eso les decía que ante el desorden del matrimonio, siempre va a haber un mayor retroceso, siempre va a haber peores cosas, siempre se le va a ir agregando pecado al pecado, más mal a lo que de por sí ya era mal. Estamos entendiendo, y volviendo al ejemplo que les estaba comentando del tema del movimiento feminista, que el movimiento feminista es algo peor a lo que de por sí ya era mal,
eso mal que de ellos se quejan, que era una relación de hombre y mujer que estaba fuera del orden de Dios y que por eso estaba mal, pero que las propuestas que ahora se están haciendo lo empeoran, porque ahora, y ustedes si lo leen, van a darse cuenta que el derramamiento de sangre inocente en la tierra atrae la ira de Dios. Es una cuestión que trae juicio de Dios. El aborto, fíjense a dónde llegaron, por liberarse del yugo del hombre opresor, de un hombre pues, que no tiene ni temor de Dios, que sí hacía las peores barbaries, ahora se ha llegado al punto de decir que uno de los factores que unen o atan o amarran a la mujer para con los hombres son los hijos, y entonces como es parte de mi cuerpo, pues hay que tener la anuencia de las leyes para abortarlo, y eso, mis hermanos, hermanas, es derramamiento de sangre inocente, y dice la palabra de Dios que incluso cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel clamó al cielo y Dios escuchó, ¿verdad? Imagínate, mis hermanos, pues por eso entonces las cosas se van poniendo peor, la maldad se va recrudeciendo. Por eso dice la palabra de Dios que al final de los tiempos la maldad se multiplicaría. Y por eso no podemos evitar ver este tipo de manifestaciones en esta justa medida, ¿no? Justa medida conforme a la justa santidad y a la justa voluntad de Dios. Por otro lado, y déjenme seguir analizando con ustedes este movimiento, detrás de este movimiento hay un claro y franco ataque al modelo de familia que Dios pensó desde la eternidad y se manifestó en el huerto del Edén y que ahí mismo se perdió por motivo de la desobediencia. Por otro lado, nosotros que estamos conociendo todo esto, pues nosotros vamos en su vida. Tenemos que ir subiendo poco a poco, no importa nuestra edad, no importa la etapa en que nos esté tocando vivir, nosotros estamos caminando hacia esa meta que de repente se convierte un poco más difícil que ayer. A veces Dios nos da ese empujón, a veces parece que estamos solos, aunque no lo estamos, pero toma en cuenta eso, o estás subiendo o vas en retroceso. El estar en la iglesia no nos garantiza sino tener los elementos para ir subiendo. Por eso dice la palabra de Dios que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Tienes que entender que tu vida va en aumento o va en retroceso. La tuya no, la tuya va en aumento. Poco a poco va en aumento. Y fíjate algo bien interesante. No hay nada como que alguien se quedó a medio camino. No, los que se van quedando a medio camino van en retroceso, van tomando fuerza en una caída libre muy difícil de parar, que sí se puede, sí, pero imagínate que todo lo que ya habían avanzado, de repente avanzaron 10 metros y por descuido descendieron 100, bueno, pues ni modo, pues ahora sí que empezar a -100. Quería compartirles esta idea, cuando Dios me lo mostró en cuanto a mi persona, porque yo sí tenía en aquel entonces una idea de que uno podía hacer como una pausa, ¿no? En el camino del Señor. No hay pausas, mis hermanos, no las hay. O vas subiendo o vas bajando, harán padre y madre. Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pues si uno ve el relato bíblico, se va a dar cuenta que el padre de la fe, Abraham, fue llamado a dejar su padre y su familia, su parentela, porque a través de ello Dios quería obrar y hacer de él una nación grande
y próspera y fructífera. Y detrás de ello encontramos pues una ley, ¿verdad? Una ley de Dios, una ley espiritual, mediante la cual también Dios prospera a los hombres hoy en día. Pero es un reto verdaderamente grande y más en el contexto de la cultura en la cual nosotros nos movemos y crecimos y aprendimos, porque es un tema que trastoca los sentimientos más profundos de las familias, en este caso las mexicanas. Y miren, me encontré esto. Me encontré esta anatomía de la casa mexicana. Fíjense nada más lo que me encontré aquí. Obviamente es un chiste, una broma, pero pues dentro de la broma la verdad se asoma. Dice que esta es la anatomía de una casa mexicana y vienen varias cosas, ¿no? Desde el famoso letrero que se pone en las puertas de se ponchan llantas gratis, diferentes estilos arquitectónicos, ¿verdad? Pero donde yo les quiero llamar la atención y aquí eh, se los estoy resaltando, fíjense cómo dice, más pisos de los necesarios para meter a hijos y nietos. Y es que es parte de la cultura mexicana, es parte de la cultura de las familias, el proyectar, eh, tener familias, familias pollo, ¿no? Familias donde los hijos, donde los nietos, todos estén muy cerca. Yo les hablaría incluso de mi propia familia, hacia donde yo volteé de parte de la familia, de parte de mi papá o de parte de mi mamá. Esta es una condición recurrente, esta es una condición que se repite una y otra y otra y otra vez. Incluso llega el momento en donde esto se ve como algo natural. Sin embargo, esto es contrario a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el hijo y la hija dejarán a padre y madre y serán una nueva persona, pero dejarán, e insisto, nosotros no podríamos estar aquí si Abraham no hubiera obedecido esa indicación de dejar a sus padres y su parentela. Y déjenme decirle algo, este tema es bien complicado, mis hermanos, es súper complicado. Hay muchísimas familias que no dan ese brinco, muchísimas parejas que se les va la vida entera y no dan ese brinco, porque desarraigarse del seno familiar, de la casa familiar, implica mucho, pues yo no creo que mucho valor, más bien implica una verdadera fe de que Dios nos va como parejas nuevas a respaldar en ese viaje hacia la incertidumbre, ¿no? Fuera del entorno, fuera donde uno tuvo seguridad. Y aquí hay una mancuerna muy, muy interesante. Por eso esto que vi hace poco me causó mucha curiosidad, porque hasta en las bromas mexicanas ya se perfila esta forma de pensar, esta forma de ser, esta cultura mexicana que no es necesariamente conforme a la voluntad de Dios. Hay familias incluso que a los hijos les dicen, bueno, pues sí, haz tu propia familia, vete, haz tu propia vida, hazla aquí en la azotea, ¿no? O en el cuarto de al lado. O hay parejas que dicen, bueno, yo ya me separé de mi papá y mi mamá y pues sí, ya construimos un piso más arriba. Es bien común, mis hermanos. Es bien común y yo quiero dejarlo bien claro, no trae bendición ese esquema, no trae bendición.
Fíjense aquí cómo Abraham recibió de parte de Dios la indicación concreta que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego le dijo: ¿para qué? Para hacer de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, aquí hay un juego, un círculo vicioso que es muy difícil de romper, no imposible. De repente los padres, con respecto a los hijos, tienen el sentimiento de que el hijo no la va a poder hacer fuera de la casa paternal. Y, y hay un problema en ello. Bueno, hay varios. Cuando los padres creen que el hijo no va a poder hacerla fuera de casa, que va a sufrir, que va a fracasar, de forma inmediata hay una repercusión, y es el hecho de que el hijo puede creerlo y puede pescar esa idea y decir: no, no la voy a hacer, no voy a poder, voy a fracasar, porque pues aquí ya el refri, la renta o la luz, la comida, lo que sea, pues como sea, ya está acomodado, ¿no? Entonces, salirse de ese contexto, de esa zona de confort, es muy difícil, pero lo peor de todo ello es que detrás de eso, detrás de que un papá crea que el hijo no la va a hacer y de un hijo que ya cree que no la va a hacer, ¿saben qué hay detrás de todo eso? Hay, hay incredulidad. Hay incredulidad porque hay duda de frente a Dios. Que esto es una ley espiritual universal que viene desde el Padre de la fe, donde él, fíjense lo que dice ahí: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre. Pero fíjate lo que le dice a Abraham: a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera le está diciendo a dónde. Y si ustedes leen el relato, Abraham sale de la casa de sus padres, de su familia, a un destino incierto. Y eso es súper complicado, porque ahí es: o le crees a Dios que Él te va a bendecir, que serás de bendición, como hijo estoy hablando, o de plano nomás no das el paso. Y uno se puede justificar y uno puede buscarle mil pretextos y uno puede buscarle la vuelta al tema, pero la bendición de Dios no va a llegar mientras no se dé ese paso a lo incierto. Que no es lo incierto, o sea, es que aquí hay una dualidad: es lo incierto a nivel humano, pero es lo certero a nivel de Dios, porque Él es el quien lo está prometiendo. Pues sin hablar de alguien más, pues a mí me pasó, ¿no? Yo con mi esposa llevamos cumplidos 27 años de casados, cumplimos este año 27, y casi los primeros 10 los vivimos en casa de mi papá, peleando con todo esto que les estoy comentando. Y, y un día Dios nos lo mostró de una forma tan clara que si fuera por mis papás, no saldría de la casa. Es más, cuando ya me vieron decidido, hasta se ofendieron, porque en el corazón ellos no querían que eso pasara. Hasta se ofendieron, hasta me acuerdo que decían: te dejamos la recámara, si es tanto lo que necesitas. No, no, no. O construye allá arriba. Pero Dios nos mostró de una forma muy clara que ahí no iba a obrar Dios nosotros. Y yo sí ya había pescado esa idea, porque yo decía: ¿por qué mis papás no creen que yo pueda hacerla allá afuera? ¿Por qué no creen que yo pueda hacerla fuera del nido? Y entonces ya era doble batalla, y era triple, porque por un lado era con respecto a lo que mis papás pensaban de nosotros. En casa de mis papás, mi esposa nunca llegó a ser una ama de casa. La realidad es que siempre la trataron como una hija, y eso le empezó a frustrar, porque aunque era esposa, la trataban como hija y casi como hermana mía.
y nunca le dieron su lugar. Y yo, por más que me esforcé dentro de casa de mis papás, siempre me trataron como el pequeñito, ¿verdad? Entonces también esa forma de trato no me permitía fructificar. Hasta que Dios me lo mostró que yo tenía que irme, pues yo creo que fue eh, donde todo inició en el Señor. Los primeros años de nuestra vida la vivimos en unión libre, mi esposa y yo, también con ideas completamente fuera del lugar. Y el día que decidimos casarnos en la iglesia, fíjense qué interesante, ese día tuvimos la entrevista con el pastor Gilberto, aunque él no era el pastor principal de la iglesia, él nos recibió en su oficina y fue muy curioso porque él nos dijo, yo los caso en una boda colectiva, les permito que se casen, que se regularicen, siempre y cuando te salgas de casa de tus papás en la fecha que tú determines, me dijo. Y yo no entendía, porque yo decía, ¿por qué? Pero bueno, yo ya traía ese anhelo y le dije que sí, que aceptaba. Y me dijo, ponle una fecha en que tú decides salirte de casa de tus papás. Y yo se la puse en mi corazón y ni siquiera me pidió que se la diera. Y luego ya nos matrimoniamos ahí, nos regularizamos en una boda colectiva. Y luego llegó la fecha en que yo había puesto en mi corazón y no nos salimos. Pero luego eso empezó a ser una carga y un remordimiento porque yo me había comprometido con el Señor hasta que no pude más. Y decidimos dar ese paso, nos salimos, fuimos a rentar allá por Huixquilucan, por el pueblo tradicional. Y la verdad es que a raíz de que nos salimos, nos fue terrible, terrible, terrible. O sea, a nivel económico nos fue muy mal, muy, muy mal. O sea, yo creo que ha sido el peor periodo de vida, de tiempo que de vida que hemos atravesado. No teníamos dinero, de veras, una cosa bien precaria. Eh, pero había el convencimiento de que yo dije aquí o Dios existe o Dios no existe, porque yo sí me salí con la promesa de que Dios me tenía, así como se lo digo, que Dios me tenía que respaldar por cuanto Él se había comprometido a bendecirme y engrandecerme, ¿no? Pero yo luego me acuerdo que sí mi esposa me llegó a decir, ¿para qué nos salimos si ya estábamos bien? Y mira aquí lo que estamos atravesando, ¿no? Ahora en retrospectiva puedo ver que fue la prueba de Dios, porque las condiciones nos invitaban a regresar. Porque en casa de mis papás pues había todo, todo, literalmente todo. Y nosotros no teníamos ni para comer pollo, o sea, nos hicimos vegetarianos porque no había para carne, no había, no, o sea, nos apretó el Señor de una forma increíble. O sea, en ese entonces yo me dedicaba a vender computadoras, tenía una camioneta y hacíamos transportes y no había nada, o sea, pasadas semanas no teníamos trabajo, empezamos a pelear mucho mi esposa y yo, y así de primera instancia, pues sí todo indicaba que teníamos que arrepentirnos profundamente de la decisión que habíamos tomado, porque fue horrible, fue terrible, fue una cosa terrible, fue un desierto muy profundo, pero ahora entiendo que Dios me estaba probando. Dios me seguía probando para ver si verdaderamente le creía que Él me iba a bendecir. Y todavía mis papás así como que nos empezaron a ver de que para eso se salieron, ¿no? Ya ven, les dijimos, pero yo quise probar a Dios, que Él tenía que responderme. Y después de un tiempo, y bueno, ahora yo les puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado en toda la vida. Incluso me arrepiento de no haberlo hecho antes. Incluso ahora me molesto en un buen sentido con aquellos jóvenes o matrimonios que tardan mucho en dar ese paso, porque yo digo, si supieran de lo que se están perdiendo, sí van a pasar un desierto, sí, cómo no. Muy fuerte, sí, muy profundo, tal vez peor que el mío, pero al final del día Dios va a respaldar su palabra. Y he podido ver que a aquellas parejas que deciden dar el paso de salirse de casa de los papás, termina siendo esa decisión incluso de las mejores bendiciones para la pareja, pero también para los papás. Fíjense qué interesante. Y he visto matrimonios o hermanos en casas donde uno decide salirse y el otro no, y el que se queda termina siendo
problema para los propios padres, a diferencia de los que se salen y terminan siendo de gran bendición para sus propios padres. Pero esto confronta, como les decía, la cultura mexicana que hemos recibido. Yo les podría decir que de 10 hermanos de mi papá por un lado y de 8 hermanos de mi mamá por otro lado, pues yo les diría que si acaso un par de primos han decidido hacerlo, pero la gran mayoría viven en núcleos muy grandes, tíos, primos, y cuando uno lo ve a la luz de las escrituras, la verdad es que sí ve uno cómo las bendiciones se detienen, no fluyen, no fluyen. Al contrario, como les decía, no solamente no fluyen, sino que van en retroceso. Las parejas, los divorcios, las enemistades, los disgustos, porque el plan de Dios es perfecto y no hay, a veces como hombres o mujeres, queremos ser más amorosos, más generosos que el mismo Dios, y no, esto no es una imposición de parte de Dios, sino son leyes espirituales que Dios ha dejado para que el hombre las aplique creyéndole y actuando. Y solamente así, en ese sentido, a través de que el hombre deja a padre y madre, es que se puede cumplir lo que también Dios anhela de una pareja, que sean uno en espíritu, en alma y en cuerpo. E incluso, les voy a decir algo, incluso los hombres y las mujeres dejando a padre y madre, de repente siguen atados espiritualmente a ellos, en decisiones, en emociones, pero es más fácil romper con eso que estando en casa. Al final del día, lo que Dios quiere en cuanto a ser uno es que los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Fíjense, vean ese pasaje. Entonces, un marido que no ama a su mujer, ¿qué pasa con él? Pues no se ama, mis hermanos. El que no ama a su mujer, no se ama. Y no se ama porque trae heridas del alma profundas. Un hombre que no está sanado y restaurado a sí mismo, difícilmente puede amar a su mujer. Un hombre que tuvo heridas como todos y que no ha entrado en el proceso de restauración y sanidad por medio del Espíritu Santo, por medio de saber el valor que tiene de frente a Dios, por el cual Cristo envió a su Hijo unigénito a morir por él, no puede manifestar amor, porque dice que nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Es decir, que si el hombre amara a su cuerpo, amara a su persona, cuidaría y sustentaría a su mujer. A la inversa, quien no lo hace es porque se aborrece. Y créanme que ese es un problema también que se manifiesta en muchos hombres que se aborrecen a sí mismos porque están frustrados, porque anhelan y no alcanzan, porque piden y no llegan las cosas. Porque como lo veíamos hace rato, pues también desean la bendición de Dios, pero no saben activarla. ¿Y saben con quién vienen a desquitar esa frustración? Pues con sus esposas, ¿sí? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora ustedes van a ver por qué hay hombres completamente desubicados en cuanto a la forma de tratar a sus esposas, pues porque están completamente heridos de muerte con respecto a ellos mismos, por la herencia, por el descuido, por la ignorancia, por la negligencia también de sus personas y de lo que heredaron. Fíjense este pasaje, como después de lo que está hablando, fíjense nada más el hilo conductor. Efesios 5:28 nos habla del amor que debe tener un hombre a su mujer, y Efesios 5:31 nos dice que por esto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios no puede iniciar un proceso de restauración del hombre para que ame a su mujer estando todavía atado a esa casa paterna. Ahora viene la otra parte. Las esposas en concordancia, las esposas en corresponsabilidad a ese amor que debería fluir por parte del marido,
entonces se deberían de sujetar al esposo como al Señor mismo, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas en todo tiempo, en todo a sus esposos. Pero fíjense, aquí hay un orden, ¿no? La Biblia nos enseña que el orden aquí está, miren, aquí está: esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Fíjense, aquí Efesios 5:33, ya nos vamos más adelante, está la conclusión. Aquí hay una ley espiritual, mis hermanos. A lo mejor alguien de ustedes ya lo vio, pero en todo caso dice que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Fíjense, léanlo bien, ¿eh? En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. ¿Por qué en un caso habla de amar y en otro caso habla de respetar? Por las diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Lo que Dios anhela es que una mujer se sienta amada a través de la restauración que Él hace en el corazón del hombre, por medio del cual Él termina perdonándose, amándose y amando a su esposa. Pero sabe Dios también que nosotros como hombres, más que sentirnos amados, necesitamos sentirnos respetados, ¿sí? Por eso dice ahí, el hombre empieza amando a su mujer y después la respeta. Y la mujer empieza respetando a su marido y después lo ama. Ese es el orden que Dios ha establecido. Una mujer que se siente amada, respeta a su esposo. Y eventualmente empieza a florecer un amor como el de Cristo en esa mujer, pero primero el respeto. Y el hombre, cuando está sanado y cuando está en el camino del Señor, empieza a amar a su esposa como a sí mismo. Y eventualmente ese amor empieza a fortalecerlo con un respeto hacia ella. Se sabe que una mujer amada, una mujer que se siente amada, da todo por su marido. Pero un esposo que se siente respetado, también se compromete con su esposa. Fíjense qué interesante cómo la Biblia nos va dando las pautas que se van desarrollando cuando la pareja está en el orden de Dios, cuando la pareja está en el camino, en los preceptos, en las condiciones que Dios ha establecido. Y aquí se puede ver cómo claramente Dios nos hizo diferentes y complementarios, ¿verdad? Diferentes y complementarios. Con todo respeto a las mujeres que aquí nos acompañan, hemos visto casos donde la mujer, si se siente amada, incluso puede tolerar que le falte al respeto a su pareja, que no es lo ideal, obviamente. Y en viceversa, hay varones que pueden sentirse, pues, no tan amados, pero me respeta, ¿va? Pero me respeta mi esposa. Lo ideal es que haya amor y respeto de una parte para con otra, pero hay un orden. El amor del hombre empieza a abrir el corazón de la mujer. De hecho, algo que hemos advertido, que es el inicio del fracaso de los matrimonios, es cuando el amor del varón escasea y que no solamente la mujer ya no lo respeta, sino que hasta lo aborrece, dice, ay, este cuate, pues ya valió. Porque cuando el hombre ya se empieza a sentir despreciado, o ya no es admirado, ya no es respetado, pues ya el hombre empieza a perder la brújula de una forma terrible, porque pues ya no se llena nada en su corazón, ¿va? Aunque la esposa le diga, pues sí te amo, ¿va? Pero pues si ya no me respetas, si ya no me admiras, pues ya eso va para el fracaso. Pero hay un orden, ¿va? Hay un orden y el orden lo empieza a poner el Señor. El orden lo empieza a poner el Señor y en el peor de los escenarios siempre Dios tiene una solución a todo caso.
pues prácticamente es todo. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero escucharlos, quiero oír sus comentarios. ¿Alguien quiere opinar? Vamos a darle 5 minutos para escuchar dudas, comentarios, observaciones, alguna experiencia. A ver quién dice yo. A ver, viene. A mí el maestro me dijo que participara. Venga, venga, venga. Sí, pues sí es algo que al principio vemos muy complejo. Sí. Digo, es una experiencia pues totalmente nueva, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, sí fue algo así como lo que decía ahorita en la clase, ¿no? Así como que cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene planes, no es algo así como compartido. Ajá. Y sí, la situación se empieza a poner difícil y se empieza a viciar de una manera que en la cabeza de uno luego llega el pensamiento de ¿y qué estamos haciendo aquí, no? ¿Cuál es Sí. la razón para qué? Pero ya yendo de la mano con la palabra y ya Ujú, yendo conforme a lo que Dios dice también en la palabra, que lo ujú, vemos que es un manual de vida, ujú, nos vamos dando cuenta cómo todo es un rompecabezas, ¿no? Y ujú, cada cosa que Dios dice y cada cosa que Dios nos invita a hacer, ujú. va complementando de una manera muy ordenada. Sí. Y empieza a suceder lo que comentaba en la clase, ¿no? Como cosas que no veíamos antes, Dios empezaba a mover, a mover las situaciones, ¿no? Digo, este es un pequeño testimonio que les quiero compartir. Ok. Eh, nosotros nos casamos hace un año y medio más o menos, Sí. pero pues yo desde muy chico siempre deseé una familia Ujú. y siempre le pedía a Dios cuando yo era muy chico, ¿no? Le decía, es que sabes que quiero una familia y quiero una familia y quiero tener una esposa y quiero tener hijos Sí. y cosas que pues uno desea, ¿no? Entonces, pues pasó mucho tiempo, pasaron 17 años y yo nunca vi respuesta, ¿no? Nunca vi respuesta de eso y pues desgraciadamente en nuestro corazón, o por lo menos en el mío, pues empezó a haber como decepción, ¿no? Como, ¿sabes qué? No me oyes, no me escuchaste lo que yo te pedí, ¿no? Ujú, Y justamente pues yo estaba en ese momento pues alejado de la palabra. Entonces cuando de repente en uno de mis trabajos, pues conozco a mi esposa, la que ahora es mi esposa, o sea, y empezamos a platicar y a congeniar de una manera pues que no era como que muy común, muy normal. Y de repente pues ella me hizo un comentario y me dice, es que sabes qué, pues yo soy cristiana. Y le digo, ¿a poco? ¿En serio? Me dice, sí, yo soy cristiana. Y le digo, entonces conoces de la palabra. Sí, sí conozco de la palabra, yo voy a la iglesia. Le digo, mira qué casualidad, pues yo también, ¿no? Yo conozco de esto y empezamos a platicar y empezamos ¿cómo se llama? A cambiar así, a intercambiar ideas. Pero ya una vez que empezamos bueno, yo empecé a regresar más a la palabra, empezar a regresar más a Cristo, me empecé a dar cuenta que no hay casualidades. Me empecé a dar cuenta que, justo como le decíamos, cuando uno empieza a escuchar la voz de Dios y Dios nos empieza a jalar y nos empieza a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, pues ya Dios me mostró cómo sí hay una persona indicada para cada persona, para cada uno de nosotros hay alguien indicado que Dios pone, pero que nada más necesitas escuchar la voz de Dios, ¿no? Para saber quién es. ujú. Y justamente, pues
nos casamos y pues, le di mucho las gracias a Dios porque justo la familia que tengo ahora Sí, es mucho mejor que la que yo le había pedido a Dios en ese momento, ¿no? ok. Y, y es algo así muy, muy, muy grande, es algo muy genial que, que Dios te muestra, ¿no? Y es como decía, siempre Dios te va a querer dar mejores cosas de las que tú pides, nada más Sí, que tienes que esperar el tiempo preciso, ¿no? sí, es correcto. Sí, hay que esperar y también a veces Dios posterga las cosas porque no quiere que la bendición que Él quiere para nosotros la convirtamos en maldición, ¿no? Fuera de un tiempo adecuado, en condiciones que uno a veces está pensando y que no son conforme a su voluntad. Pues mi estimado, qué bueno, pues un año, apenas vas arrancando, estaremos orando para que esto llegue hasta arriba, ¿verdad? Me da mucho gusto. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? ¿Quién dice yo? Yo, hermano, Carmen. A nada ver, más Carmen. acerca del tema. Se me hizo un tema muy bueno, muy interesante. Pues bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo nietos. Sí, Y pues yo siempre desde que conocí la palabra de Dios, dije yo, ojalá y a mí me hubieran educado con el libro de la Biblia. sí, Ojalá y me hubieran instruido, porque tal vez mi vida hubiera sido otra, sí, ¿sí? Que hoy en día puedo decirle a la gente que tenemos sí, una guía para todo, ¿sí? Entonces, a mí sí me hizo un buen tema, que aunque dijera yo, pues yo ya no tengo esposo, yo ya no tengo hijos sí, pequeños, o yo no tengo nietos a los que les puedo decir, o a la gente, ¿verdad? Igual, porque sí, luego hijos vemos y pues podemos darles un poquito de la palabra. Me parece un tema muy bueno para todos en general, porque si a lo mejor algunos todavía tienen hijos pequeños o como el hermano que apenas está empezando, ¿no? Eso le sí, va a servir mucho en su vida y en claro. la de sus hijos, ¿sí? Pues estuvo muy bueno su tema, hermano, me gustó, porque aún así, aunque no tengo, pero sigo aprendiendo porque también pues es necesario aprender, porque yo la verdad llevo muchos años de viuda y la verdad sí le he pedido a Dios Ok, un compañero, pero exacto, un compañero que sepa de su palabra, sí, ¿sí? Porque sí he encontrado personas que se me arriman y la verdad cuando yo les digo, a ver, espera, es que yo soy seguidora de Cristo, pues se espantan, ¿no? Se sí, espantan porque se les hace fácil decir, pues yo creo en imágenes, pero pues no hay problema, tú sigues tu religión y yo la mía, y entonces yo les contesto, pues mira, es que ese es hacerse tontos, porque no funcionaría. Yo sé que no funcionaría, ¿no? Gracias a Dios me ha dado esa dicha de poder entenderlo, ¿no? De saber, sí. pero luego, Señor, es que no me escuchas, no me llega varón, Señor, pero que tenga de ti, porque pues la verdad la vida está muy difícil, muy dura, aún yo ya siendo una persona muy adulta, digo, no es fácil conocer a las personas, no es fácil, el enemigo está pues feroz con todo mundo, cuanto más con los jóvenes que a veces se espabilan a los consejos de los padres. Yo a veces me la paso diciéndole a mis nietos, algunos me escuchan, algunos no, pero bueno, pues algo se les ha de quedar en su cabecita, ¿no? Y diciéndoles que tengan cuidado y que miren y les empiezo a hablar, ¿no? De la vida, o más bien toco mi tema, mi vida, ¿no? Luego me pongo de ejemplo. Yo me casé muy, muy chica y empiezo a decirles, ¿no? Cómo fue que me casé, no obedecí y todo esto y miren hasta la fecha, o sea, no hice una buena familia, ¿no? Yo digo, no hice una buena familia, pero bueno, pues les comparto con el fin de que puedan tomar ejemplo de nosotros mismos, ¿no? De sus abuelos, de sus tíos, no sé. Y pues ahorita que usted tocó ese tema, pues sí aprende uno, porque aunque yo ya no tengo así gente, por ejemplo, a mis hijos, que decirles, porque pues ya están grandes, pero aún así requieren de que uno les esté llamando la atención siempre, ¿verdad? Uno nunca va a dejar de ser papá, ¿sí?
Y me gustó su tema, hermano, lo felicito porque pues sí estuvo muy interesante y para mí estuvo muy interesante. Y aprendí también hoy algo más. La verdad es que sí, que nunca, nunca hay que decir, pues yo ya no lo necesito. Siempre vamos a necesitar de Dios para que lo que no pudimos hacer en nosotros antes, pues lo podemos ayudar a alguien más. Y eso es todo, hermano. Muchísimas gracias. Gloria a Dios, hermana. Creo que está usted haciendo una síntesis muy interesante. Sí, efectivamente, yo creo que con la palabra de Dios nos pasa muy, muy seguido que de repente el tema nos llega y dice, chanfle, por qué no supe esto antes, ¿no? ¿Por qué retrasé tanto las cosas? Pero allí Dios nos obliga, fíjense que de qué forma, y lo ven usted, a voltear a las nuevas generaciones y cómo uno va a transmitirles eso, porque a nosotros no se nos enseñó en su momento porque no había alguien que haya tenido esa sensibilidad de decir, bueno, pues no lo apliqué en mi vida, pero lo traslado a alguien más. Fíjense que algo bien interesante que pasa, yo sí se los digo, hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada en mi vida, yo sí, yo a la luz de las escrituras me arrepiento de un buen de cosas, yo de veras, yo debí de haberme salido de casa de mis papás en el momento que me casé o que me junté con mi esposa. Se los digo porque ahora con mi hija que tiene 8 años, en su amor y en su inocencia, de repente, incluso hay una casa aquí cerquita de la de nosotros que está desocupada, y ella dice que ella va a vivir ahí, que ella va a hacer su familia ahí muy cerca de nosotros. Y pues en el amor uno se enternece, ¿verdad? Pero no, no, hija, Dios te va a llevar a ser una nación grande, fructífera, y a donde Dios te diga, no necesariamente cerca de nosotros, pero es muy duro porque pues uno dice, ay, pues a todo dar, ella quiere estar a un lado de nosotros, pues también nosotros, pero pues si nosotros estamos viendo la palabra y estamos viendo la experiencia y desde ahora le decimos, no, hija, mejor vamos a aprovechar el tiempo que te toca como hija estar con nosotros, pero esto no va a ser para siempre e incluso esto lo venimos trabajando en el corazón, mi esposa y yo, y el día que ella se vaya, el día que Dios la lleve, y hasta en las oraciones proféticamente ya estamos orando por ese momento, por ese varón que tenga las condiciones, el temor de Dios y los recursos, ¿verdad? Para hacer su casa y su vida conforme a la voluntad de Dios. Pero sí se tiene que ir preparando uno porque son temas que uno no quiere ver y por eso nos agarran en curva, mi hermano. Entonces, definitivamente estos temas sí son para hacer con las nuevas generaciones lo que tal vez no hicieron con nosotros, ¿verdad? Y antes bien, insisto, eh, se nos formó de una forma diferente a la palabra de Dios desde pequeños, y esos son moldes, son fortalezas que no provienen de la voluntad de Dios, y por eso llega Cristo para deshacer las obras que no son de Dios, del Padre, ¿verdad? Pero es difícil, es todo un reto, es toda una situación muy compleja. Entonces, nunca es tarde. Ahora, como usted comenta, sí, Dios tiene planes para usted. Y sí, qué bueno que comenta lo que comenta, hermana Carmen, porque efectivamente, de repente, también como cristianos somos o ingenuos o inocentes o ignorantes de lo que la Biblia dice y sí puede llegar alguien que, bueno, pues yo nada más tengo mis ídolos, creo de una forma diferente, pero creo en Dios, ¿no? También dice la palabra de Dios y uno lo lee que de frente al pueblo que siempre se relacionó con las naciones paganas, nunca las naciones paganas se convirtieron al Dios verdadero, siempre fue al revés. Los del pueblo, los del Dios verdadero terminaban en la idolatría del pueblo pagano. Y ahí nos enseña a Dios eso, lo del yugo desigual, que siempre, cuando vemos un matrimonio, un noviazgo de una hermanita cristiana que trae en su mente que va a convertir al novio, que es pagano, ¿qué piensa uno ya con todo esto? No, pues ya valió, ¿no? Porque la hermanita va a terminar mal, va a terminar, como dice la palabra, adorando ídolos, adorando a los Baales,
desapegándose de su cristianismo incipiente que iba caminando, e incipiente porque si hubiera estado más fortalecido o más maduro, no tendría esa idea de tener la capacidad de cambiar al inconverso, ¿verdad? Pero bueno, es parte de lo que nos va dando la experiencia y la luz que nos va arrojando las escrituras. Ahora, Dios le va a confirmar cuando de su voluntad llegue quien tenga que llegar. Hasta entonces, pues más vale solo que mal acompañado. Entonces, porque si no, luego está peor la cosa, ¿no? Vaya a salir peor. Entonces, no, mejor para los viudos, las viudas, el Señor como compañía, hasta que Él determine algo que verdaderamente proviene de su voluntad y que nos va a llevar a lo que Él quiere, que fructifiquemos, que demos fruto de la mano de alguien que tiene temor de Dios. Y ahí viene otra oración también para sus hijos y nietos. Hay que orar porque las parejas que vayan a tener sean personas con el temor de Dios, ese temor reverente que los frene hacia lo malo, pero que los impulse hacia la voluntad de Dios para que cosechen, sembrando conforme al reino de los cielos las bendiciones y promesas que Dios ha de activar para todos aquellos que le temen. Pues qué interesante, ¿verdad? No dejamos de aprender. ¿Algún otro comentario, alguna otra situación? Si no, ya para ir cerrando. Bueno, pues vamos a orar ya para cerrar y pues que Dios siga obrando en nuestros corazones. Señor, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Siempre el acercarnos a tu palabra es motivo de gozo, de alegría. Padre, porque es un privilegio, amado, saber que nos has dado un poco de entendimiento, Señor, para reconocer que tu palabra es viva, es eficaz, es verdadera, es veraz, que tú la respaldas. Señor, a veces es difícil encontrarnos conceptos, líneas de enseñanza que van contrarias a lo que hemos aprendido desde pequeños. Pero ahí reconocemos, Padre, antes bien que éramos ignorantes de tu palabra y gloria a Dios que tú no nos juzgas por eso, antes bien nos enseñas a caminar en tus preceptos, para que andando en ellos tengamos vida en abundancia y podamos trasladar esto a otras generaciones que te necesitan y a las cuales también tú quieres alcanzar, Señor. Padre, yo declaro que mis hermanos y hermanas, bendito Dios, son llamados a ser esa luz, esa sal de la tierra, ese testimonio de que Jesucristo es verdadero, de que tu palabra es una palabra viva, que tiene la misma vigencia ayer, hoy y siempre, y que tú eres un Dios vivo que has de respaldar tus promesas, y tú has prometido, Señor, bendecir, prosperar, fructificar, dar alegría, gozo, plenitud a todos aquellos que te temen, que te buscan, que humildemente doblegan su corazón delante de ti, que claman a ti, que te buscan de continuo, para que nuestra vida tenga propósito, Señor, un propósito de manifestar las virtudes de aquel que nos llamó a su salvación eterna, las virtudes hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo a mis hermanos, sus hogares, sus familias, sus esfuerzos, su entrada, su salida, su dormir, su despertar, y declaro que ellos son más que victoriosos en Cristo Jesús y que en ellos y a través de ellos tú levantarás familias, testimonios de tu grandeza, de tu amor, en medio de una sociedad corrompida, corrupta, sin el conocimiento. Ahí tú haces levantar a mis hermanos como luminares en medio de este mundo, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, pues si Dios nos lo permite, de hoy en 8 nos volvemos a encontrar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en sus vidas. Les amamos en Cristo y hasta hoy en 8.
Gracias. Bye. Todos cuídense, que Dios Gracias a los bendiga. todos, que Dios los Bye. bendiga. Bendiciones. Bye. Bye.